tienen sus valores de acuerdo a la naturaleza de cada material, la naturaleza del agua, la naturaleza del aire que rodea esto, la naturaleza de la hoja. Este balance de fuerzas va a hacer que haya una fuerza que tienda que la hoja moje que el agua moje la hoja o que el agua no moje la hoja. Este balance de fuerzas, en el caso de la flor de loto, como es una superficie, se dice hidrofóbica, que le tiene fobia al agua, si no la quiere el agua, trata de no mojarse. Entonces, la naturaleza de interacción, la naturaleza de interacción entre el agua y la hoja de flor de loto es tal que la hoja no quiere mojarse con el agua y el agua no quiere liberar a la hoja de flor de loto. Y esto es más o menos lo que ocurre. La gota queda aislada de la hoja, simplemente queda apoyada sobre la hoja. Entonces, este efecto, que es un efecto evidentemente de superficie, está asociada con la superficie expuesta. Entonces, y ahí está la idea importante. Si yo consigo que en el mismo lugar tener más superficie, estoy amplificando este efecto. Imagínense que si esto fuera plano completamente, la interacción entre la gota y la superficie sería una dada, tendría una superficie de contacto. Si yo a esto le agrego rugosidad, lo empiezo a generar pelitos, por ejemplo, la superficie de contacto es mayor. Entonces las fuerzas originadas por la superficie de contacto también va a ser mayor, porque es una fuerza que depende de la interacción entre las dos superficies. ¿Sí? Si yo tengo una fuerza que depende de la interacción de las dos superficies y aumento la superficie, aumenta la fuerza. Entonces, este efecto hidrofóbico se puede amplificar si yo aumento la textura de la hoja. Si yo agrego mayor rugosidad a la hoja, le doy mayor poder de hidrofobicidad. O sea, repelo más el agua si la hago más textural. Bien, entonces esto es lo que pasa. Como la gota no quiere ni mojar a la hoja, y la hoja está sucia, en principio tiene bacterias, tiene hollín, tiene contaminación del aire, tiene polen. Cuando llueve, la gota arrastra las porquerías, digamos, estas, o las partículas que están sobre la hoja, las arrastra porque la fuerza que hay entre la gota, incluso las bacterias, es más fuerte que la fuerza que hay entre las bacterias y la hoja. Entonces todos los frutos que están sobre la hoja prefieren unirse a la gota. Entonces la gota pasa rodando, porque llueve, y la hoja queda perfectamente limpia. Por eso es tan pura. Uno toma una hoja de flor de loto, la moja, y sobre la hoja no quedan ni bacterias. No quedan ni bacterias. Esto es lo que está por... Entonces, esto que está aquí, vamos a mirar esto. Este es el tamaño de una bacteria sobre una superficie rugosa. Dice que las bacterias no son tan pequeñas, no son nanométricas las bacterias, son micrométricas. Lo que hace la gota es esto, es pasar y arrastrar las partículas que están sobre la superficie. Este sería un caso donde el efecto de la flor de loto, de la hoja de flor de loto, no está presente y en este caso está presente. Esto es lo que pasa a la hoja de flor de loto. Entonces, claramente esto es muy interesante. Porque yo, si fuera capaz de producir hojas de flor de loto de manera sintética, podría revestir hospitales de hojas de flor de loto. Entonces, cuando tengo que hacer una operación, vengo con la manguera, paso la manguera y se fueron todas las bacterias. Y no tengo que hacer super cosas, simplemente tener una superficie que sea hidrofóbica y que sea nanotextural. Y acá no hay nada demasiado extraño. Estoy hablando de las cosas que ya existían en la naturaleza, de cosas que se conocen, y simplemente estoy cambiando la textura. Acá fíjense las gotas como arrastran esta pared que estaba sucia, digamos, pero tenía esta propiedad hidrofóbica. Entonces la gota simplemente cae y no hay que refregar. Entonces sería fantástico para el horno, ¿no? Entonces esto cae y arrastra toda la mugre y queda perfectamente limpio. Acá no quedan ni bacterias. Y esto es algo fantástico. Este efecto se llama Lotus Effect, está patentado y ha generado enorme cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, hacer un baño en un satélite. Ustedes se imaginan si van al baño, están orbitando en el baño, tiran la cadena, ¿qué pasa? ¿No? Es un desastre. Pero bueno, si yo consiguiera una superficie donde el agua deslizara y se fuera pegando, al contrario, si en vez de hidrofóbica fuera hidrofílica, si el agua se adhiere, yo podría desplazar el agua por la pared del baño y que llegara al inodoro. Y ahí puedo tirar la cadena. Bueno, un grupo de ingenieros, entre los cuales el ingeniero acá en La Plata, inventó los baños para naves espaciales. Que seguramente ustedes no van a comprar ninguno, pero estos se fabrican y hay un argentino atrás del negocio este. Tal vez en un momento cuando todos tengan su propia nave espacial sea un tema interesante. Por ahora no. Entonces, y acá un pequeño comentario. Entonces, esto lo hace naturaleza. La flor del loto no la inventamos nosotros, viene por la evolución, digamos, ya está. Así sobrevivió y se eliminó las bacterias y perfectamente limpia. Pero ¿qué pasa si yo quiero construir una flor de loto? Bueno, y no estamos lejos de eso, se hace eso. Entonces voy a presentar un ejemplo donde este tipo de sistemas son nanotubos de carbono. Volvemos al tema de nanotubos de carbono, son verticales. De alguna forma se producen, estas son muestras que hemos tenido en el laboratorio.
tenemos nanotubos de carbón verticales. El carbón es hidrofóbico, esencialmente es hidrofóbico. El carbón no gira el agua, no utiliza una lámina de grafito, por lo que agua le va a pasar casi lo mismo que a la flor del loto. La gota va a quedar aislada. El agua no moja el carbón. El agua permanece flotando. Pero bueno, a mí lo que me interesa ahora es decir, bueno, yo ya que sé cómo funciona esto, lo que yo tengo que hacer es, si yo quiero que no solo puedo decir que mojo o no mojo, sino puedo tratar de manipular esto para decir que moje más o moje menos. Puedo cuantificar cuánto moja el agua al carbón. Entonces, para hacer esto, lo que yo podría hacer, como es un efecto de superficie, efectivamente, las puntitas de nanotubos de carbono, que son de diámetro de 1 nanómetro, yo podría, por ejemplo, poner una foresta de estos nanotubos. Imagínense que estos son troncos de árboles, ¿no? Todos paraditos ahí, muy pequeñitos. Entonces, si yo apoyo una gota de agua, va a pasar igual que esto, no, esto es una gota apoyada sobre una superficie de carbono directamente. Pero si yo coloco estas, le doy más textura a la superficie, en vez de tener algo plano, tengo algo con rugosidad, porque tengo estos pelitos, que son estos nanotubos, voy a aumentar la hidrofobicidad. Voy a cambiar la fuerza que hace que el agua moje o no moje el carbón. Entonces puedo conseguir estas cosas. Estas son fotos de una gota de agua sobre esta superficie de carbón, donde cambio la naturaleza, por ejemplo, cambiando la distancia entre los nanotubos. Si yo los tengo todos muy juntitos, arriba veo poca nanotextura, digamos. Si yo los separo, tengo una mayor nanotextura. Entonces puedo controlar cuánto moje o no moje la gota de agua a una superficie, simplemente controlando desde la fabricación cuánto están separados estos nanotubos. O puedo introducir algún otro elemento al nanotubo para cambiar sus propiedades superficiales. Pero esta es la idea entonces de la nanotecnología y de la nanociencia. Generar conocimiento para poder obtener estos materiales, porque sé cómo funciona esto, cómo es la interacción entre el agua y el carbón. Y entonces manipular la naturaleza para generar estos tubos separados de distintas formas y saber hacerlo. Entonces me dicen, bueno, prepárame unos tubos separados 3 nanómetros. Vengo a mi laboratorio, los preparo, los fabrico, acá están. Entonces esto me sirve a mí para que la gota moje hasta la mitad. Y ya lo sé, y lo puedo usar para alguna aplicación determinada. O que no la moje en absoluto, en este caso de acá. Bueno, este es otra cosa. Pero digamos, la idea acá entonces es que yo puedo construir materiales en escala nanométrica y controlar así sus propiedades. Propiedades que pueden tener aplicaciones muy interesantes, no por estar del baño, que es un poco pintoresca, pero sí por el tema de poder aplicar un hospital, una pintura, poder pintar con alguna pintura que tenga esta propiedad de manera tal que yo la mojo y saco las bacterias. Esto es fantástico, la facilidad para limpiar las cosas. Solo con agua eliminar las bacterias. Bien, y en este ejemplo entonces lo que decía, hemos hablado simplemente de superficie, ¿no? Yo no me metí con mecánica cuántica, ninguna cuestión que está muy relacionada con estas cuestiones tan pequeñitas de la nanoescala. Yo simplemente hablé de superficie, no me voy a detener mucho en esto. Pero lo que quiero significar es, si uno tiene un cubo, imagínense un cubo que tiene un lado de un milímetro, un cubo que tiene 1 milímetro de lado. Entonces yo lo empiezo a cortar en pedacitos cada vez más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, lo divido por la mitad, lo divido otra vez y otra vez. ¿Qué estoy haciendo? El cubo que tengo es el mismo, la cantidad de átomos que forman el cubo es siempre la misma. Pero lo que cambia es la cantidad de superficie que tenga. Fíjense que acá tengo 6 caras, pero acá tengo las mismas 6 caras más las caras que están adentro. ¿Sí? Como era el lado de anterior, el lado sobre 2, ¿sí? Lo que la superficie la dupliqué. La cantidad de... Si tuviera que forrar, digamos, un cubo como este, o 8 cubos como este, la cantidad de papel que tengo que usar es el doble. ¿Sí? Para explicar un poco las ideas. Y así sucesivamente. Pero la cantidad de materiales del cubo ocupa el mismo volumen. ¿Sí? Pero la cantidad de superficie es mayor. Entonces, a medida que yo me voy achicando, consigo que la superficie sea mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que con los objetos pequeños, la preponderancia de la propiedad tiene que ver con la superficie. En un objeto cualquiera extendido, la cantidad de átomos que hay en el volumen, en el interior, es, digamos, 99,9999% de todos los átomos que hay. A medida que empiezo a achicar y llego, por ejemplo, a 1 nanómetro, para 1 nanómetro, una partícula de 1 nanómetro tiene más de la mitad de los átomos en la superficie. Entonces los átomos en la superficie no son iguales que los átomos que están adentro del material. Son especiales. Los átomos que están en la superficie arriba no tienen nada y abajo tienen sus otros átomos. Los que están en el interior tienen átomos arriba, abajo y al costado. Esos son distintos. Los que no tienen arriba son distintos. Y son distintos porque tienen propiedades electrónicas diferentes, propiedades magnéticas diferentes, muchas propiedades diferentes que nos definen. Entonces, simplemente cortando las cosas, achicándolas, como en el caso de la textura, que es simplemente una cuestión geométrica, yo diría que ni siquiera tiene que ver con la física, es una cuestión geométrica. Yo puedo amplificar una propiedad. Entonces, la primera cuestión que hace que lo chiquito sea diferente es que en lo chiquito la superficie es muy importante. Y la superficie regula casi todos los procesos de la naturaleza. Fíjense, entonces se ponen a pensar, bueno, la fotosíntesis es un proceso superficial. Este proceso fundamental es
más pequeño, entonces la disipación de energía es tan alta cuando se calienta. Si cualquier objeto por el que circula la electricidad, una resistencia, digamos, cuando pasa la electricidad se calienta. Si esta resistencia es muy chiquita, como la masa es tan pequeña, se calienta y se funde, se quema. Entonces yo cuando hago cosas chiquitas, tengo que tener cuidado con la disipación de calor. Entonces eso es otro tema, digamos, problemático para la nanotecnología. Pero digamos, son procesos de superficie, son todos el tema del cerebro, la reacción de moléculas en una superficie, los alveolos, la combustión en los alveolos pulmonares, el espacio, la carrera espacial, la interacción con la nada, con el vacío, la interacción de una cubierta con la superficie del asfalto. Son todas cuestiones de superficie. Los sistemas físicos interactúan entre ellos a través de la superficie, mayoritariamente. En el mundo cotidiano lo hacen así. Entonces, entender los procesos superficiales es un tema muy interesante para la tecnología y para la ciencia de superficies en general. Entonces, lo que digo, el tema de la superficie es fundamental, porque en las cosas pequeñas predomina la propiedad de la superficie. Y la propiedad de la superficie no es la propiedad del sólido en general. Nosotros estamos acostumbrados a manejarnos con el oro. El oro, decimos el amarillo, porque yo tengo un anillo de oro. Pero si meto un anillo de oro, tengo una partícula de oro, ya no es un metal noble. El oro es noble cuando es grande, pero si es chiquito no es tan noble. El oro no se oxida si es un anillo, pero si es chiquito el oro se oxida. El oro no sirve para ninguna reacción de combustión, pero el oro chiquito sí sirve. El oro chiquito es capaz de oxidar una molécula de monóxido de carbono a dióxido de carbono. Un metal noble jamás produce una reacción catalítica, pero si es chiquito sí la produce. Entonces, las cosas pequeñas son distintas. ¿Por qué? Porque los átomos que prevalecen son los de la superficie y los átomos de la superficie son distintos. Siempre lo fueron, solo que ahora podemos usar las cosas chiquitas. Bueno, entonces la primera propiedad está asociada a que las cosas son chiquitas. ¿Por qué no es diferente? Porque las cosas chiquitas, perdón, no, porque en las cosas chiquitas prevalece la superficie. Esta es la primera causa que hace que lo pequeño sea diferente. Y el segundo caso, que es el de la nanolevitación, esto voy a hacer muy breve porque tenemos que 5 minutos más. Esto puede ser interesante. Para explicar la nanolevitación encontré un ejemplo muy lindo con dos barcos en alta mar. ¿Qué les pasa? ¿Se imaginan qué pasa con los barcos que están en alta mar en una tormenta en alta mar? ¿Qué va a pasar? Y no por ahí de mar. ¿Qué va a pasar? Van a chocar y se van a hundir, se van a destrozar entre ellos. No tiene escapatoria. ¿Y por qué no tiene escapatoria? ¿Por qué van a chocar? ¿Por qué se les ocurre que los barcos en alta mar van a chocar y se van a destrozar? Van a chocar fuertemente y se van a destrozar. No tienen salvación. Si ustedes van a alta mar, tienen un barco grande y ven otro, tírense al agua porque van a chocar. ¿Eso por qué? Bueno, si piensan en los dos barcos, digamos, de acá para acá del barco hay olas grandes. ¿Sí? Estas olas grandes empujan este barco contra el otro. De este otro lado hay olas grandes que empujan aquel barco contra él. En el medio no hay lugar para que se hagan olas grandes, hay olas chiquitas, que son las que tratan de separar los barcos. Las olas grandes las juntan y las olas chiquitas las separan. ¿Quiénes van a ganar? Las grandes. ¿Sí? Entonces, pasa un poquito de tiempo y ellos están más juntos. Cuando están más juntos, hay todavía menos olitas en el medio de estas dos que los separan más. Y las olas grandes siguen siendo las mismas, enormes. Entonces, a medida que pasa el tiempo, cada vez están más cerca y en el fondo cada vez están ganando más estas olas respecto a las otras chiquitas. O sea, indefectiblemente cada vez se acercan más y más y más y más y no se pueden escapar y chocan. Porque la fuerza que los une es mayor que la fuerza que los separa. Bueno, yo creo que está más o menos claro, nadie se va a subir un barco en alta mar. Bueno, entonces, nada más. ¿Qué pasa ahora? Vamos a poner otro ejemplo. Ahora tengo que hablar un poquito de física, perdónenme. Esto lo voy a pasar de largo porque vamos a perder el tiempo. Imagínense que tenemos dos metales, dos planchas metálicas. Y yo de esto voy a hablar y algunos me van a entender y otros no, pero bueno, vamos a avanzar igual. Tengo en presencia un campo electromagnético, ondas. Ustedes no sé si saben, pero desde hace un tiempo está la mecánica ondulatoria, digamos, y muchos procesos pueden ser descritos, o muchas partículas como ondas, digamos. Uno puede decir cualquier carga de movimiento, planteémoslo así, cualquier carga de movimiento genera un campo electromagnético. Un campo electromagnético que, por ejemplo, las ondas de radio, usted escucha radio, nadie viene y les trae algo escrito, lo que se mete dentro de la radio, no hay un enano dentro de la radio, digamos. Todas estas cosas se propagan mediante ondas electromagnéticas. ¿Sí? Entonces, estas ondas se sabe también que tienen un cierto impulso.